Hola a todos, en este video vamos a hacer una demostración de cómo automatizar un proceso mediante un BPMS, o sea, un Business Process Management System. Y vamos a presentar un caso para ello, que es el siguiente. Un organismo gubernamental desea automatizar el proceso de permisos laborales que se conceden a diario. Los empleados de los distintos departamentos suelen solicitar permisos para atender diversos asuntos personales. Los motivos son variados e incluyen citas médicas, diligencias privadas, asistencia escolar de los hijos, etc. El proceso actual consiste en el llenado de la solicitud de ausencia por parte del empleado, en la cual consigna la fecha de la ausencia y el número de horas que necesita, así como el motivo del permiso. El jefe revisa la solicitud y la aprueba o la rechaza. También agrega las observaciones que correspondan. En caso de aprobación, se le envía un email al empleado con la información de la aprobación. De no ser aprobado el permiso, el solicitante puede modificar su solicitud pidiendo otra fecha o un número de horas. Si no desea cambiar la solicitud, el proceso termina. Bien, para modelar y automatizar este proceso vamos a hacer uso de la herramienta Visagi Studio. En este caso podemos ver que tengo en pantalla dos herramientas, el Visagi Modeler y el Visagi Studio. Ambas son herramientas gratuitas. Y vamos a crear un nuevo proyecto de Visagi, al cual le vamos a llamar, vamos a dar un nombre, solicitud ausencia. Nos da la ruta donde va el proyecto y la tecnología en que se va a correr el sistema ya una vez que esté en un ambiente de producción o de despliegue. En este caso vamos a seleccionar .NET, aunque podría ser también Java Enterprise Edition. Presionamos siguiente. Me pide un dato por acá, vamos a ver. Bien, el mensaje es básicamente que no me permite dejar el nombre separado. Lo voy a juntar y damos siguiente. En este momento se está creando el proceso. Visagi diseña o prepara un ambiente para que podamos realizar el proceso de modelado y automatización. Una vez que ha cargado ya el programa de Visagi Studio, vemos que nos da un asistente muy fácil que en pocos pasos se puede totalmente diagramar y automatizar un proceso. Los pasos son muy sencillos y consiste en primero modelar el proceso, modelar la base de datos, crear los formularios, establecer las reglas del negocio, definir los usuarios, integrar con otros sistemas mediante servicio web de ser necesario y finalmente hacer el deploy y ejecutar el proceso. Esos son los pasos muy sencillos y muy fáciles de realizar. Empezamos con el primero, que es modelar el proceso, y creamos un nuevo proceso. Le damos un nombre, le llamamos igual solicitud ausencia. Y ahora vemos que nos presenta un espacio de trabajo consistente en un contenedor y en algunos carriles o lanes. Vamos a agregar algunos carriles más. Aquí vemos que tenemos en este pool, se le llama también a este, tenemos ahora dos carriles y una fase. Vamos a agregar también dos fases. Este será nuestro modelo y vamos a colocar en este lado, colocamos quiénes son los actores del proceso. Vamos a colocar aquí al empleado y en este otro colocaremos al jefe o jefe inmediato, le podríamos llamar también. Y las fases del proceso la vamos a dividir en dos, una que va a ser la fase de solicitud y la otra que va a ser la fase de aprobación o resolución. Cualquiera de los dos nombres es válido. Hacemos un poco más pequeño esto y ampliamos el diagrama. Bien, ahora empezamos a modelar el proceso siguiendo la metodología BPMN 2.0, que es la metodología o el estándar vigente en la actualidad. Creamos un evento de inicio y luego solamente vamos agregando las tareas que se requieran. En este caso vamos a llamar esta tarea llenar
solicitud de permiso. Recordemos que deben ser verbos en infinitivo, la manera en que describimos cada una de las tareas. Esto lo hace el empleado, por supuesto. El jefe es quien aprueba la solicitud. Aprueba la solicitud y vamos a establecer aquí una compuerta lógica, porque de acuerdo a lo que nos decía el ejercicio, puede hacer que el jefe no apruebe, sino que rechace la solicitud. Entonces vamos a preguntar aprobada. Esta compuerta se llama, en el estándar BPMN 2.0, se llama una puerta o una compuerta basada en datos, donde van a surgir dos caminos, un sí o un no. En el caso del sí, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el propio sistema envíe un mensaje de confirmación mediante un email. Entonces, le ponemos aquí enviar email de confirmación, correcto, y terminamos el proceso, ya que solamente eso necesitamos hacer. Por otro lado, si el jefe no aprueba la solicitud, le vamos a dar al empleado la posibilidad de que la modifique. Voy a llamar aquí modificar. Modificar solicitud, donde el empleado también tiene dos opciones: la puede modificar o simplemente no lo hace porque no desea o no le sirve otra fecha para su permiso. Entonces en ese caso vamos a tener también que tomar una decisión. Entonces vamos a tomar también otra compuerta basada en datos y vamos a preguntar, en este caso va a ser si la solicitud fue modificada. Y también en este caso tomaremos dos caminos. Si el camino es sí, es decir, si se modificó la solicitud, debe ser nuevamente trasladada a aprobación. Correcto. Vamos a colocar aquí sí. Y en este caso vamos a colocar también sí. Y vamos a colocar no. Perdón, al revés. En este caso no. Sí. Aprobada no. Estamos bien. Aprobada no. Y luego, pues, si la solicitud no es modificada, simplemente entonces el proceso debe terminar, porque no le interesa al empleado, al solicitante, otra fecha, no le interesa otra fecha, y por lo tanto debemos en ese caso terminar nuestro proceso. Ese sería el mecanismo. Algunas observaciones adicionales o algunos pequeños cambios que vamos a realizar, además de estos de ordenamiento que estoy haciendo, son, por ejemplo, aquí sería el no. Otros cambios que deberíamos hacer es transformar esta tarea, porque esta tarea es el envío de un email. Lo vamos a hacer que va a ser el sistema automáticamente quien la va a enviar. Entonces vamos a transformar esta tarea a un tipo de tarea de script. Con eso vemos que cambia la apariencia y ya pues estamos con el diagrama completo para poder nosotros modelar lo que es o automatizar este proceso. Este sería el modelo definitivo que tenemos que utilizar. Procedemos a guardar el modelo y una vez guardado pues lo cerramos. Y con eso hemos terminado el primer paso de automatización de nuestro proceso de negocio, que es precisamente eso: modelar el proceso. Ahora continuamos con el siguiente paso. Presionamos el botón siguiente y vamos a modelar los datos o crear el modelo de datos. Damos clic y nos pide también un nombre para la entidad de proceso, la entidad master. Le dejamos con ese nombre solicitud de ausencia. Presionamos OK. Visagi maneja tres tipos de entidades, que son las entidades maestras, las entidades paramétricas y las entidades de sistema. Esta que dibujo en el centro es una entidad de tipo maestro y le podemos llamar que es una tabla transaccional. Presionamos botón derecho del mouse y seleccionamos editar lista de atributos para que comencemos a agregarle datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a agregar?
aquellos que necesitemos persistir o que necesiten persistirse con el proceso. Agregamos y vamos a crear el primer campo que le vamos a llamar fecha de solicitud. Este va a ser el nombre visual, el nombre del campo físicamente en la base de datos y el tipo de datos que vamos a seleccionar. El caso de una fecha pues debe ser una fecha hora. Agregamos un nuevo dato. Vamos ahora a agregar la fecha de la ausencia. También va a ser un dato de tipo fecha hora. Seguimos agregando datos y ahora agreguemos la cantidad de horas solicitadas para el permiso. En este caso lo podemos dejar de tipo entero. Seguimos agregando datos. Agreguemos ahora un campo, dos campos booleanos que nos van a servir para definir si la solicitud fue aprobada de tipo boolean o si la solicitud fue modificada. En este caso también vamos a seleccionar el tipo booleano. Agregamos más datos y vamos a colocar ahora los datos del solicitante. El solicitante, que en este caso vamos a agregar un tipo especial que tenemos acá en la herramienta, que es una entidad de tipo sistema, y vamos a buscar el dato WP user. WP user lo que nos permite es decirle que el usuario va a ser el mismo usuario que está conectado en la aplicación. Agregamos más datos y vamos a agregar los motivos de ausencia. Motivos de ausencia, y en este caso vamos a crear también un tipo especial que va a ser dentro de entidades una entidad de tipo paramétrica, porque lo que vamos a hacer es que los motivos de ausencia los vamos a tener en una tabla de referencia o catálogo. Lo dejamos con ese nombre y agregamos un campo y le vamos a colocar aquí descripción, o simplemente le podemos llamar motivo de la ausencia. Motivo de la ausencia, un campo de tipo texto de 50, lo dejamos así. Seguimos, siguiente, nos da un resumen y finalizamos. Con esto hemos creado un dato que va a provenir de una lista. Agregamos otro dato que sería, le vamos a llamar a este el departamento, y también lo vamos a crear como una entidad de tipo paramétrica que se llama departamento, y le vamos a llamar aquí nombre departamento, nombre del departamento, lo dejamos de 50, siguiente, finalizar. Y con eso pues ya tenemos completo nuestro modelo de datos. Presionamos siguiente, nos da un resumen de todo lo que va a hacer y finalizamos. Y como vemos ya está completo el modelo de datos, donde tenemos una tabla maestra que es la tabla de solicitud y dos tablas paramétricas o dos tablas de referencia que son el departamento y los motivos de ausencia. Podemos aquí mismo agregar algunos datos o valores. Seleccionamos valores, botón derecho, valores, y agregamos algunos departamentos: departamento de IT, departamento de recursos humanos, departamento de gerencia, departamento de ventas, etcétera. Podemos ir creando cuantos departamentos querramos y cerramos. Lo mismo los motivos de ausencia, valores, y aquí vamos a agregar motivos que están en el propio caso para hacerlo más rápido. Aquí se mencionaban algunos: citas médicas, agregamos citas médicas,
Bien, entonces paré un poco el video para agregar los más motivos de hacer esto más rápido. Cerramos y con esto pues ahora sí ya tenemos terminado nuestro modelo, lo guardamos y luego cerramos la ventana. Y con eso tenemos terminado el paso número 2 para automatizar un proceso utilizando una herramienta de BPM. Presionamos el botón siguiente y ahora lo que sigue es el desarrollo de los formularios y presionamos definir formas. Vemos que nos aparece nuevamente nuestro proceso, y es que lo que es BPM tiene una filosofía que me gusta mucho, que es el proceso es el software o el software es el proceso. Es decir, todo lo que se construye en BPM se basa en el proceso de negocio, lo cual le da un gran valor porque con eso estamos seguros de que el software cumple con los requisitos. Vemos que aparecen unos símbolos de advertencia indicándonos cuáles son las tareas o actividades a las que tenemos que crearle formularios. Presionamos la primera, que es llenar solicitud de permiso, que es una actividad que realiza el empleado y es el primer paso de nuestro proceso de negocio que estamos modelando actualmente. Esperamos un momento mientras carga la forma, ya está lista casi, para que empecemos a hacerlo. Vemos que tenemos un formulario donde lo único que tenemos que hacer es arrastrar controles muy fácilmente. Vamos a crear un control por acá. Vemos que tenemos variedad de controles, tenemos estos contenedores y vamos a agregar un grupo, y en este grupo vamos a arrastrar una serie de campos. Entonces vamos a seleccionar de la lista de campos, vamos a seleccionar el solicitante, vamos a seleccionar la fecha de la solicitud, vamos a seleccionar el departamento, la fecha de la ausencia y la cantidad de horas que requiere este empleado. En este caso vamos a modificar un poco el orden. Vamos a colocar primero el solicitante, luego vamos a colocar la fecha de la solicitud, el departamento, la fecha de la ausencia y por último, la cantidad de horas. Vamos a editar el campo solicitante para que no sea editable, y también la fecha de solicitud que no sea editable, porque lo que vamos a hacer es que estos campos los vamos a llamar automáticamente, uno del usuario conectado y el otro de la fecha que tenga el sistema, y los otros datos pues sí los vamos a utilizar. Vamos a permitir que el usuario pueda seleccionar. Guardamos nuestro formulario y con eso ya está listo. Cerramos y procedemos a crear el otro formulario, que le corresponde al jefe. Esperamos un poco que cargue el formulario y ya está listo. Y en este caso vamos a utilizar una opción que se llama copiar desde. Copiar desde lo que nos permite es que nosotros podamos copiar otro formulario ya previamente elaborado, en este caso el de solicitud de permiso, y con ello ya me trae todos los datos de ese formulario. Simplemente vamos a modificar este grupo. Bueno, la etiqueta no se la cambiamos, se la vamos a cambiar luego, y vamos a decirle que este grupo no va a ser editable debido a que es la información que presentó el empleado y el jefe no debe poder modificarla. Ahora vamos a agregar otro control de tipo contenedor, otro grupo, y a este grupo le vamos a cambiar el nombre que se nos olvidó en el paso anterior, y a este le vamos a llamar datos de aprobación. Datos de aprobación. Y vamos a arrastrar una serie de campos acá, pero primero vamos a crear un layout para darle un tamaño específico. Me parece bien este de
3070 podría ser, ¿no? También podríamos modificarlo acá arrastrando y dejarlo más bien, digamos, en 40-70, creo que es una mejor proporción. Y vamos a arrastrar los controles. En este caso vamos a arrastrar los controles de aprobación aquí, y vamos a arrastrar el control de, veamos, solicitud, fecha, modificado, motivo. Bueno, ese es el único que podemos arrastrar. Ok, valdría la pena que tengamos también acá un control de observaciones para que el jefe pueda escribir lo que observaciones al proceso. Esto es muy fácil de hacer en BPM. Vamos a guardar. Dice que la forma tiene errores en este momento. Revisemos cuáles son los errores para poderlos corregir. Bien, el error es obvio, que tenemos nuestro control fuera del grupo, ¿verdad? Ese es el problema, y lo que tenemos que hacer es nada más corregir ese pequeño detalle, y con eso estaremos bien. Ya hemos corregido, entonces vamos a guardar. Ahora sí, ya no vamos a tener ningún problema, pero necesitamos agregar un campo de observaciones aquí. Entonces vamos a salirnos y vamos a regresar a pasos anteriores, que es el paso de modelado de datos. Esto es una de las grandes ventajas que tenemos con este tipo de herramientas, que podemos hacer cambios incluso de estructura muy rápidamente. Vamos a editar la lista de atributos y vamos a agregar un campo más, que va a ser un campo de observaciones. Siguiente, finalizar, y ya tenemos en nuestro modelo un campo adicional que son las observaciones. Guardamos y cerramos el modelo, y nos vamos nuevamente a formas, y vamos a ir a corregir un poco las formas para agregarle los cambios que se nos habían quedado. En este caso, en el de llenar solicitud, habíamos dejado pendiente colocarle nombre al grupo, entonces lo vamos a hacer en este momento. Esperamos un poco que cargue la forma, y aquí está ya. Le vamos a poner un nombre al grupo. Este grupo le vamos a llamar datos de la solicitud. Correcto, eso es todo. Guardamos, cerramos, nos vamos a la aprobación de la solicitud. Y ahora vamos a agregar el nuevo dato que incluimos en la base de datos, que es el de observaciones. Aquí está. Y ya con eso pues nuestro formulario está listo. Este grupo lo habíamos dejado como editable no, pero estos datos sí son completamente editables, porque el jefe tiene que indicar si aprueba o no aprueba, y así mismo si le da si le incluye observaciones en la solicitud. Guardamos nuestro formulario, con eso queda listo, cerramos y pasamos al siguiente formulario, que es el de modificar solicitud. Finalmente vamos a crear el formulario de modificar solicitud. Este formulario, al igual que el de aprobar solicitud, lo vamos a crear a partir de otro formulario. Entonces vamos a seleccionar copiar desde, y vamos a seleccionar el formulario de aprobar solicitud. Aceptamos y aquí está. En este caso vamos a hacer un pequeño cambio. Tenemos acá los dos grupos que hemos creado, y los vamos a agregar un nuevo grupo.
tipo contenedor, grupo, y lo vamos a colocar aquí. Bueno, se vino hasta acá. Le vamos a poner datos, modificación de solicitud. Y vamos a arrastrar el dato modificar. Preguntamos si modifica su solicitud para que eso nos permita indicar que lo otro sería, bueno, más bien deberíamos colocar este dato primero para que él sepa de que la solicitud le fue denegada en primer lugar. Luego le pregunta si quiere modificar su solicitud, donde puede contestar con un sí o con un no. En este caso, este grupo lo vamos a colocar como no editable, porque solo el jefe lo puede modificar. Este grupo pues sí sería editable completamente, especialmente el campo de modificar solicitud, tiene que ser editable. Y estos otros datos, el grupo lo vamos a colocar editable, sí, pero estos datos no tienen que ser editables, ni el solicitante ni la fecha de solicitud. Tampoco en este caso vamos a permitir que edite el departamento, para que solamente pueda editar los datos de fecha de ausencia y cantidad de horas. Vamos a llamar a este grupo, le vamos a dar un nombre, vamos a poner desea información de aprobación. Este otro grupo le vamos a poner, vamos a dar otro nombre que se va a llamar opciones de modificación. Y en este es datos de la solicitud. Ahí estamos. Y ya con eso pues tenemos completo el formulario de modificación. Guardamos y cerramos, y con eso terminamos todo el proceso de crear nuestros formularios y regresamos nuevamente al asistente. El siguiente paso es establecer las reglas de negocio. Primero, definir las expresiones. Básicamente las expresiones tienen que ver con las rutas que va a seguir el programa dependiendo de los resultados lógicos que provengan de las compuertas basadas en datos. Primero, en el caso de que la solicitud sea aprobada, va a seguir el camino de enviar el email. Damos clic a la línea de flujo amarillo de sí para poder establecer cuál va a ser el comportamiento en ese caso. Seleccionamos esta opción basado en el resultado de una expresión, agregamos una nueva expresión, seleccionamos un dato del modelo de datos, que en este caso sería aprobada, lo arrastramos, elegimos un operador, que en este caso va a ser operador igual a, y el valor que vamos a seleccionar es el valor de verdadero. Aceptamos. Solicitud aprobada igual a verdadero. En ese caso va a ser el envío del email. Caso contrario, que sería el else, simplemente vamos a marcar la opción si no. Si no, y aceptamos. Ahora, ¿qué pasa cuando modificas la solicitud? Se debe ir a aprobar nuevamente. Entonces, este va a ser el camino del sí. Basado en una expresión, agregamos y decimos modificada es igual a verdadero, aceptar. Y lo mismo para el camino del no, que sería la opción falso, que sería el sí no, aceptar. Con eso tenemos ya definido todo lo que es
navegabilidad en el proceso o los eventos. Volvemos y ahora definimos lo que son las acciones, más bien estas son las expresiones, y ahora sí vamos a los eventos. En los eventos vamos a crear, para llenar formulario de solicitud, vamos a crear dos eventos que se van a producir al entrar al formulario, y ambos van a consistir en expresiones. La primera expresión le vamos a llamar solicitante. ¿Sí? Y va a ser el solicitante, mismo dato, y entonces vamos agregamos nuestra expresión solicitante. Ok, botón derecho, editar expresión, perdón, doble clic, y ahora nos presenta el editor de expresiones. Elegimos un dato del modelo, en este caso vamos a seleccionar el dato solicitante. Ok, un operador lógico que va a ser el operador igual, y seleccionamos una función, y esta función va a ser una función de tipo información del caso actual, y vamos a seleccionar vamos a ver, buscar otro tipo de función más conveniente, información del usuario actual. Ahí está, vamos a seleccionar usuario creador del caso, y vamos a seleccionar el user ID of the case creator. Ok, y punto y coma, es importante, nunca olvidar colocar el punto y coma. Ok, y con eso ya está lista nuestra expresión. Esto lo que nos va a permitir es que cuando cargue el formulario le asigne el ID al ID del usuario, el ID del, perdón, al campo solicitante, el ID del usuario que está conectado en ese momento haciendo la solicitud. Aceptar. Bien, ahora vamos a crear una nueva expresión siempre al entrar, y es lo mismo, simplemente vamos a agregar una expresión para agregar la fecha de manera automática. Fecha de solicitud. Elegimos del modelo de datos, en este caso el campo fecha de la solicitud igual a la función, en este caso vamos a seleccionar de fechas y tiempos, la función today, para que agregue la fecha del día de hoy. Ya lo tenemos, y con eso tenemos listas nuestros eventos al entrar al formulario, y vamos a crear uno más en el caso del formulario de envío de confirmación. Vamos a crear al salir, puede ser al entrar o puede ser al salir, y vamos a agregar aquí un evento de tipo correo electrónico para que una vez que esté aprobada la solicitud le pueda enviar un correo. ¿A quién se lo va a enviar? Pues se lo va a enviar al solicitante, y vamos a elegir contact email, y aquí está para contact email, asunto, su solicitud
número, ahora aquí case number ha sido aprobada, estimado de ausencia, solicitante, full name. Le informamos y le vamos a colocar algunos datos, un pequeño grid por acá. Le vamos a llamar fecha de ausencia y le vamos a colocar cantidad de horas. Le colocamos entonces de solicitud de ausencia el campo fecha de ausencia y también de solicitud de ausencia el campo cantidad de horas. Un mensaje más atentamente, y con eso estamos listos con el formulario. Ok, y terminamos toda la parte de reglas de negocio y vamos al siguiente paso del proceso, que es la selección de los participantes, es decir, los usuarios. Seleccionamos definir participantes, nos aparece nuevamente el flujo y el llenar permiso. Esta acción o esta tarea la realiza el empleado, por lo tanto agregamos una condición que el ID de usuario va a ser igual a el case creator. Ok y ok. Esta acción la realiza el jefe. En este caso vamos a seleccionar, en vez de un usuario, un rol, y el rol vamos a crear uno nuevo que se va a llamar jefe. Guardamos y le decimos entonces que el rol es igual a jefe. Ok, no un usuario en particular, sino quien esté de jefe, quien cumple el rol. Ok, y modificar solicitud también es una acción que realiza el usuario ID, y la expresión que vamos a seleccionar es el case creator, o sea, quien está presentando su solicitud. Ok y ok, ya tenemos definido entonces quién es el usuario que va a realizar cada uno de estas tareas. Vamos a proceder ahora al seleccionar el botón ejecutar para crear esos usuarios o un par de usuarios que nos permita probar la aplicación. Seleccionamos el botón ejecutar y en este momento se va a abrir una aplicación, la aplicación web, que nos permitirá agregar los usuarios que necesitamos. Esperar un poco más que cargue completamente el formulario. Vamos a hacer una pausa en el video para esperar. Bueno, ya cargó nuestro formulario web. Entonces vamos a seleccionar de esta opción de herramientas usuarios y vamos a crear dos usuarios. Nuevo usuario, y vamos a crear un usuario para el empleado y un usuario para el jefe, para así probar todo el proceso ya en la aplicación web. Creamos primero el empleado, le vamos a llamar David Calix, y le vamos a de Calix sería su usuario. El domain pues puede ser cualquiera que nos notifique por email. Vamos a crear un email ficticio.
que no pida clave, nada de esto. La organización agregamos eso, para este caso no importa, y nada más. Eso sería todo lo necesario para crear el usuario de tipo empleado. Aquí lo tenemos, David Calix. Ahora vamos a crear un nuevo usuario que va a ser para el jefe. Bueno, ya hemos llenado los datos para el jefe: Edwin García, García, empresa, egarcia@empresa.com, la clave y ninguno de estos radio buttons seleccionados, la organización y la configuración del usuario. En este caso es importante definirle que el rol va a ser el rol de jefe. Bueno, ya con eso pues estamos completamente listos para trabajar. Ya tenemos entonces los dos usuarios, el usuario empleado y el usuario jefe. Cerramos. Y ahora pues recordando un poco el proceso, ya hemos definido los participantes y el siguiente paso sería integrar. Integrar es cuando nosotros necesitamos compartir datos con alguna otra aplicación del negocio. Si no lo hay, como es nuestro caso, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es ya pues hacer el deploy y ejecutar el proceso. Como este es un ejemplo que solo lo dejamos a nivel de desarrollo o de pruebas, entonces no necesitamos hacer la parte del deploy, el paso 7, y lo único que tenemos que hacer entonces es desconectarnos e ingresar con los usuarios que hemos creado. Entremos con el usuario empleado de Calix. Empezamos y vamos a crear un nuevo proceso de solicitud de ausencia. Aquí nos aparece el formulario. El solicitante es David Calix, la fecha de solicitud hoy, el departamento, vamos a hacer que el departamento de ventas, la fecha que quiere ausentarse, digamos el día de mañana, y la cantidad de horas que necesita, 4 horas. Siguiente, y ya le dice de que no tiene más actividades pendientes, ya puede desconectarse. Ahora nos vamos a conectar con el jefe, con el usuario que es el jefe, para que veamos que le aparece la solicitud que fue presentada previamente. Aquí le aparece caso número 1, solicitud de ausencia, aprobar solicitud. Puede ver un detalle si quiere. Aquí ya le aparece la solicitud, los datos, la fecha de creación, cuándo expira. Bueno, a esto no le colocamos una fecha de expiración, luego lo explicamos en otro video. A quién está asignado, los detalles, la fecha de creación, el número de caso, el proceso de asistencia, etcétera. Él ve que básicamente lo que necesita es un permiso de ausencia. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos ver un conjunto de datos. Aquí estamos, también podemos ver los datos del proceso. Esto es muy interesante. Aquí nos dice el caso, está en estado de aprobación, ¿sí? Está en este momento, el proceso que está siguiendo. Podemos ver un conjunto de datos, ¿sí? de lo que se refiere el proceso. Entonces, en este caso, como jefe, lo único que tengo que hacer es decir sí o no. En este caso diré no. Observaciones: favor solicitar otra fecha por motivos laborales, no cualquier cosa, no le quiero dar permiso, laborales. Entonces no, y siguiente. Ya está, nos desconectamos y ahora vamos a ingresar nuevamente con el empleado. Vemos que ahora le aparece que modifique la solicitud. Ingresamos a la solicitud y vemos que le dice que no fue aprobada, favor solicitar otra fecha por motivos laborales. Él puede decidir si modifica o no su solicitud. Le diremos que sí, y que le va a pedir el día 25, no mismo número de horas, y siguiente. Nos salimos y ahora sí vamos a terminar el proceso.
aprobándole la solicitud. Aquí está. Podemos ver nuevamente el flujo de proceso. Está otra vez en aprobación. Olvidamos mostrarlo cuando estaba acá. Esto es muy interesante, poder ver la ruta del proceso, poder seguir los pasos. Si esto fuera más grande, podríamos ir viendo cómo se fue desarrollando el proceso. Vamos a proceder a aprobarla. Aprobada, sí, y siguiente. Con eso hemos terminado ya nuestro proceso. Si entráramos con el usuario del empleado, ya no le aparecería nada, obviamente, porque ya su solicitud fue aprobada y lo único que le llegó a su bandeja de correo electrónico fue la información de que su permiso de ausencia fue aprobado. Como vemos, el automatizar un proceso de negocio utilizando una herramienta de BPMS, en este caso Visagi, es muy fácil. Bueno, esto ha sido todo. Un saludo. No olviden seguirnos en el canal de YouTube, o seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter @EdwinGarciaHN.